muerto por congelación. Deberían haberse estirado los músculos de la cara. Como los caballos. ¿Me está hablando de un asesinato? Usted no se mueva de aquí. Y estos que no se acerquen. Voy a avisar por radio al teniente. ¡Mi sargento! ¡Mi sargento! ¿Qué hay? Mire. Eso es cosa de los ruskis. No, igual no. Igual no, igual no. Igual se cortó afeitándose y luego salió a dar un paseo por el lago. No me entiendo. Quiero decir que desde cuándo los ruskis se preocupan por nuestra alma. Mire. En cualquier guerra, evidentemente, la gente tiene manchada las manos de sangre, ¿no? Y entonces en esta guerra en particular, pues, quiero decir, ¿quién tiene la mano manchada de sangre, ¿no? El que se va de algún modo a matar a gente que no conoce, que ni le va ni le viene, ¿no? De algún modo, o que no ha entrado en su casa a hacerle nada en particular, o el señor que va a ejecutar pues una venganza, que tampoco quiero decir lógicamente mucho más por no reiterar cosas, ¿no? Entonces a mí esa paradoja, un asesino en serie en cualquier contexto bélico, ya sea la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, sea el que sea, pues me parece curioso, porque además también se plantea la paradoja de si este señor al que han matado en esa guerra, seguramente al día siguiente se hubiese llevado un tiro en una trinchera. Es una muerte anunciada, a fin de cuentas, no siempre, pero es una muerte un poco anunciada, ¿no? Pero la necesidad de investigar estas muertes, de aclararlas por parte del ejército y de Falange y de algún modo pasar el expediente o cerrar el expediente, pues también la entiendo, lógicamente, ¿no? Entonces, esta paradoja que se crea a mí me parece muy interesante, me parece muy curiosa, ¿no? La necesidad de estos dos personajes, de Arturo, porque se lo encargan, lógicamente, pero se convierte casi en algo personal y obsesivo, ¿no? De encontrar al asesino en serie y qué le motiva cuando está en un contexto de sangre, matanzas y muerte continua, ¿no? Pues le da una cierta futilidad un poco a su misión, que me parece muy curioso y muy interesante, ¿no? Ya al final hay un cuerpo que es depositado en un camión con otros cuerpos que dices, ¿y todo esto para qué? ¿Y entonces todo esto para qué? El propio desenlace, ¿no? De encontrar al asesino, después dices, porque es que no, ¿Qué más da? ¿qué más da? ¿Qué más da? Claro, ese es el problema. ¿Qué más da todo? ¿Qué más da todo? Entonces la vida no tiene rumbo. No tiene rumbo, ni tiene valor. Exacto. A mí hay una cosa que sí me parece que a nivel castrense sí que tiene justificación, ¿no? Es decir, no es lo mismo que nos maten por avión, que es lo que se espera, a que se estén muriendo de una forma que nadie espera. Volvemos siempre a la línea esa que separa lo que es normal de lo anormal, y lo anormal no nos gusta. Es decir, si aquí se tiene que morir mucha gente, que se muera, pero poca gente y de forma que no está controlado, no nos va bien. Y hay que ver por qué, porque eso desmoraliza a la tropa. Es decir, saber que hay un infiltrado, un quinta columnista, o 5, o 10, o 20, haciendo estragos dentro puede crear pavor. Sin embargo, el pavor venía con aviones, con morteros. Bueno, creo que fue el cerco de Leningrado fue terrible, ¿no? O sea, era una lluvia de fuego, posiblemente la más brutal de toda la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que soltó Rusia por ahí, ¿no? Y sin embargo el pánico venía de que podía haber dentro alguien matando selectivamente. Es interesante, ¿no? Yo creo que de alguna manera tiene razón, es lógico, pero mirado desde los 90 años, es una parida de puta madre, ¿no? Porque su personaje, el de Carmelo, vive un proceso de desencantamiento, de tener mucha fe y estar haciendo lo que tienes que hacer, a decir, esto no tiene ningún sentido. El mío ni siquiera parte de la base de tener esa fe. Ya de entrada voy a un sitio que me parece que no tiene ningún sentido. Y por eso a lo único que nos podemos aferrar es a algo que parece que nos humaniza, ¿no? Parece que encontrar al asesino tiene sentido, ¿no? Es algo que nos da sentido. Parece que seguir una pista que te lleva de A a B y B te lleva a C es algo a lo que te puedes aferrar, porque dices, bueno, si encuentro al asesino, estoy juzgando al culpable, la justicia es algo que te aproxima a algo abarcable, conocible, humano, medible, porque todo lo demás es absurdo, es la ruleta rusa, es buscar muertos entre los muertos. Sí, es absurdo. El propio hecho de investigar crímenes en una guerra no tiene mucho sentido, cuando toda la guerra es criminal. Cuando me llamó
Gerardo para decirme que quería contar conmigo para esta historia. Me dijo el título del guión, se lo comenté a mi hermano, me dijo de qué iba la historia, se lo comenté a mi hermano fue el que me dijo, pues creo que existe una novela que trata este tema, seguramente esté basado en esta novela. Entonces lo primero que hice fue comprarme la novela, la leí, evidentemente pensé, digo, pues sí, debe ser esta la novela, porque no había leído el guión todavía. Luego me lo mandó Gerardo, la novela me encantó, el guión me encantó, en un principio me quedé enganchado al thriller, a la trama. Y sí, eso fue el primer contacto, por así decirlo, de documentación, ¿no? Luego me leí Embajador en el infierno, de Torquato Lucaetena, que me encantó. Me parece una novela apasionante y vamos, siempre he pensado que se hizo la película, creo. Nunca he llegado a verla, pero creo que hay una película hoy en día en esa historia. Y bueno, vi todos los documentales posibles sobre la División Azul, la vuelta de los divisionarios muchos años después en el Semiriamis, todos los documentales y documentación gráfica de la época que pude dar con ellos me lo vi. Y también libros también de fotos inéditas de la época, en fin, todo lo que cayó en mis manos de documentación, evidentemente pues, lo devoré. Víctor lo que fue allí fue a comprar cámaras, ¿no? Hostia, eso no sé cuántas Leicas se compró. Se compró 18 Leicas. Sí, es verdad. De hecho, yo le eché mucho de menos en Alicante. A mí me parecía que el frío nos daba una, vamos a llamarle, contextura, ¿no? La mandíbula, ¿has visto cómo están las pieles, ¿no? Cuarteadas, duras. Y cuando llegas a Alicante es que es tan húmedo todo, la piel se vuelve a poner otra vez tersa, otra vez tal, suave. Y yo creo que era muy interesante para la película que todo tuviese eso que nos dio el frío. Yo creo que nos dio un 40-50% de lo que iba esta película. Sí. Aunque bien es verdad que casi todo lo mío era en interior, salvo un par de secuencias en la nieve, lo mío era en interior en palacetes lituanos, que simulaban palacetes rusos, pero con frío de morirse, claro, no había sistema de calefacción central en un palacio, imagínate de las dimensiones que tenía aquello, ¿no? Pues el frío era tremendo, de 25, 20, 15 bajo cero, y rodar secuencias muy complicadas emocionalmente con esa temperatura, pues es un obstáculo para un actor. Un actor cuando de repente siente frío, su primera atención va a calmar ese frío, no puede estar concentrado en otra cosa. Pero bueno, teníamos la obligación de estar recreando un estado de ánimo particular o una situación anímica especial al margen y por encima de ese frío, ¿no? Esa era la máxima dificultad, ¿no? Entonces, bueno, fue muy complicado, pero era indispensable hacerlo así, porque el frío es otro personaje de la película y la nieve es otro personaje de la película. Y es imposible contar esta historia de la División Azul en el frente ruso si no cuentas ese frío polar y si el actor no es capaz de entender eso para entender a su personaje y poder transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia única. Yo nunca había estado en temperaturas inferiores a 5 bajo cero, aunque imagínate, mi máxima preocupación como actor al irme para allá era llevarme los máximos calcetines posibles, mallas, pijamas, todo lo que fuese ropa de abrigo que pudiese llevar, ¿no? Y se pasó mucho frío. De hecho, pues una maquilladora se le congeló el pie, estuvo de baja durante un mes prácticamente, con un grado de congelación muy grave. En fin, se pasó bastante mal, francamente mal. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo, nos pagan por esto también, claro. La novela, sí, yo creo que todos leímos la novela, a todos nos sirvió mucho como un material sobre el que apoyarnos, aunque luego el guión era muy distinto, ¿no? Pero aparte de la novela, libros sobre la División Azul, detalles sobre la División Azul, las charlas que pudimos tener con divisionarios, creo que todo eso fue muy enriquecedor. Sí. Todo el material gráfico que tuvimos, que nos preparó Gerardo, fue muy interesante. Y por supuesto, te pones a leerlo todo con avidez, ¿no? Lo que pasa es que al final todas las guerras, aquí la peculiaridad es el frío, ¿no? Sí. O sea, el mundo de la nieve y cómo esta gente... Vimos una foto, ¿te acuerdas de aquella foto de un tipo... afeitándose? Bueno, el tipo afeitándose, fantástica. Y esa idea de que, mira, ponen el casco, ponen el casquito. Y cuando vino el hombre este que vino a charlar con nosotros un día, dice, bueno, ese casco podía ser el suyo, el de otro. Cogían un casco y lo ponían encima de la cruz. Y a mí me entró escalofríos, ¿no? Pensar que ni siquiera era su propio casco, es más, han puesto un nombre, vete a saber si era el del tío que está dentro. Es más, puede que el tío no esté ni dentro, ¿no? Llega un punto que es todo un caos tan grande que todo vale, es una guerra absurda, nadie vale nada, ¿no? No hay nombres, no hay identidad, se pierde todo. Es gente muy desarraigada, hasta los muertos están desarraigados. Y sobre todo tan lejos, ¿no? Y yo creo que es un poco ese escepticismo con el que habla mi personaje al suyo y que el suyo no puede transmitir, pero que también siente.
es absolutamente esa desesperanza por el destino del ser humano, cuando se mete en un fregado así, sin saber muy bien por qué está ahí. La película no trata ni de hacer un juicio moral sobre la división azul en absoluto, y a mí me encanta además que precisamente los personajes son divisionarios y son gente pues como tú, como yo, como cualquiera, como lo era la gente en cualquiera de los bandos, ya sea el republicano, el nacional, ya sea el del bando aliado, el bando de los nazis, o sea, personas humanas con sentimientos, con motivaciones entendibles, las hay en todas partes, y creo que eso es una de las virtudes de la película, ¿no? Que no hace un juicio de valor, se pone a la altura de los personajes, la cámara se pone a la altura y trata de contar de fondo, porque esa no es la historia de la película, pero cuenta el día a día de esos soldados que se fueron allí, algunos por una cuestión ideológica, otros para vivir una aventura, o lo que fuese, ¿no? Pero realmente ese es el contexto. La película no va sobre eso ni trata de emitir un juicio de valor. Es el contexto en el que se desarrolla un thriller con un asesino en serie. Y podría haber sido la misma historia con los rojos, con los confederados, con los nazis, con los americanos, con los italianos, con cualquiera. Es un contexto de un asesino en serie en un contexto bélico, ¿no? De eso va la película, solo que en este caso es una historia también de españoles en la Segunda Guerra Mundial, que hasta ahora nunca se ha tratado, ¿no? Entonces, y que además apunta un poco de cómo fue el día a día de estos españoles en el frente ruso, ¿no? De cómo no se entendían con los alemanes y tampoco compartían realmente muchas de las barbaridades que los nazis cometían, ¿no? Por el camino. Hay constancia de esto, que los españoles se quejaron y protestaron de estas barbaridades que de repente veían, ¿no? No hubo mucho entendimiento por un lado, por otro lado los alemanes admiraban el coraje de los españoles, aunque los consideraban muy indisciplinados, muy subordinados, pasaron mucho frío, pasaron miedo, pasaron hambre, en fin. Es decir, todo esto está, lógicamente, apuntado en la película, es el contexto, pero la película no va de eso. Pero aún así sigue siendo una película sobre la división azul. Señores, les presento al soldado Arturo Andrade. Está investigando la muerte de Luis del Águila. Hay que buscar una carta dirigida a Erundina del Águila, escrita por el fallecido, o cualquier otra carta que se refiera a él. Bien. Le dejo en buenas manos. Disculpe, sargento. No sé si el comandante se lo comentó, pero también nos interesarían las cartas. Sí, me lo ha dicho. No se preocupe. Tenemos costumbre de buscar esas cartas. Muy bien. ¿Sí me disculpa? El cine tiene la obligación, entre otras muchas cosas, pero a mí me gusta como espectador que provoque una duda moral en el público y que, sobre todo, que despierte empatía hacia los personajes que uno ve en pantalla, ¿no? Aunque sean diametralmente opuestos ideológicamente a lo que uno piense, a lo que yo pueda pensar o el otro pueda pensar, aunque esos personajes ideológicamente estén en el extremo contrario, a mí me gusta poder llegar a entenderlos, poder llegar a sentir cuáles son sus motivaciones, porque creo que eso es el trabajo del actor, ponerse en la piel del otro, en el zapato del otro y hacer al espectador entender otras vidas que no son las suyas, ¿no? La película es un thriller donde hay unos detectives que tienen que encontrar un asesino y sobre esos mimbres se sienta la historia. Lo que pasa es que esta misma historia, en otro contexto, al final está hablando de otra cosa. O sea, esta misma historia en una ciudad en los años 70, pues te está hablando de otra cosa. La grandeza, yo creo, que del cine de género es precisamente ese contexto, eso que parece que está ahí, que no es importante, eso que parece que te están hablando de otra cosa, y es la virtud del género, ¿no? Que parece que te están hablando de otra cosa y sin embargo es esto lo que te llevas, ¿no? Y es una cosa que solamente te permite este tipo de cine, ¿no? Solamente te permite el cine de suspense, porque mientras estás entretenido en encontrar al asesino, sí, te estás llevando una guerra, te estás llevando una desesperación, te estás llevando esta cosa nihilista del absurdo. Y a la que no pones fronteras, ¿no? Porque todo eso está pasando como algo anecdótico, pero realmente es lo que cala, es lo que te impregna hasta los huesos. Es verdad que eso es un gran valor del cine de género. O sea, creo que la temática del cine español, gracias a Dios, ahora mismo muy ecléctica, es muy heterogénea y de todo, ¿no? O sea, hay cine social, como hacía muchos años que hay cine de terror, hay comedia, hay cine fantástico, y empiezan a ver como voces cine histórico, empieza a ver como voces muy potentes en cada uno de estos géneros, ¿no? Y con mucho talento, ¿no? Yo creo que más que nunca el cine español está viviendo precisamente ahora mismo un momento de oro
en cuanto a diversidad de géneros y voces interesantes en cada uno de estos géneros, y particulares y con mucho talento. Yo creo que sí, ya no se puede, digamos que el recurrir al tópico del cine español es el cine social, de cuatro parados, tal y cual, que se reúnen, que no sé qué, que pim pim, que pam pam, no es así, no es real. Y ese tipo de género sigue existiendo y me parece maravilloso, y se hacen auténticas obras de arte que pasan desapercibidas por parte del público, pero es que hay mucho más cine, muchos otros géneros que algunos al público de taquilla le llegan y otras veces pues no le llegan, ¿no? Pero hay mucha diversidad, digamos que ahora más que nunca. En general, hay películas de género, hay películas de miedo, hay películas de autor, muchas, hay comedias. Creo que abarcamos en general... Hay poco dinero. Hay poco dinero. Hay muchos géneros y poco dinero, eso es básicamente lo que hay. Pero siempre se ve, claro, la gran ausencia de que el cine se hace con dinero, porque hay que mover un equipo técnico, con aparatos que son, ya sabéis, carísimos e importados. Entonces, y que hay que pagar a la gente. Entonces, eso siempre se nota y es una pena, pero ideas yo creo que no le faltan al cine español. Y yo creo que ese es el miedo que damos. Es el miedo que damos. El día que nosotros tengamos los medios que tienen algunos sistemas, ¿no? Algunas economías, podremos hacer cosas realmente muy competitivas, es mi opinión. Comparto. Bien, muy bien. Mucho frío, se rodó en muchas secuencias en exterior, rodamos en Gózquez, un sitio que está a las afueras de Madrid, con un frío impresionante. O sea, ha sido un rodaje con mucho frío porque se ha rodado mucho de noche y en exterior. Y en una época del año, noviembre y diciembre, con un frío tremendo. Pero bueno, creo que ha ido bien, hemos acabado la película dentro del plazo previsto, no se ha pinchado ningún día, el rodaje con García ha sido fantástico a nivel de relación personal, director, actor, y muy bien. Ahora vamos a esperar a verla montada, lógicamente. Pero no, con muchas ganas de verla, me apetece muchísimo verla y ha sido un rodaje muy ameno a nivel, digamos, de relaciones personales, tanto con director como con el resto de los compañeros, ¿no? Tengo Dictado, que presentamos en el Festival de Berlín en febrero. Una película que también tengo pendiente de estreno, que acabo de terminar, que se llama Dios ama el caviar, es una producción griega. Acabo de terminar de escribir una obra de teatro que la hará mi hermana María, que es para este año, y en principio empezar a rodar una película en julio, de cuyo nombre no quiero acordarme. Teóricamente otra película para otoño, pero que no... Pero chico, que te vas a quedar sin... O sea, el calendario sigue. Qué guay, te enhorabueno, ¿eh? Mi amor no sabe de fechas en el calendario. Muy bien, chico, muy bien. Pues nada, oye, mucha suerte con Silencio en la nieve. Gracias. Y lo más inmediato y lo más importante es el estreno de Silencio en la nieve y ir a ver a Carmelo Gómez de Nelling, que todo el mundo dice que es un trabajo excepcional. Una obra entretenida, conmovedora, de la que ninguna persona amante del teatro puede abstenerse.